Bien, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Piedra con aletas, lo humano en términos sencillos, la discusión de los problemas del país, de los problemas nacionales y del mundo, de la humanidad. Tenemos hoy con nosotros a un magnífico amigo, un gran amigo, Tulio Hernández, profesor universitario, sociólogo y para los que publicamos nuestra columna los domingos, sobre todo articulista fijo en los domingos en El Nacional. Y quisiéramos conversar un poco, Tulio, el cómo visualizas tú hoy estos 13, 14 años que ya tenemos con el presidente Chávez y cómo visualizas que esto pueda evolucionar un poco independientemente de lo que pase el 7 de octubre. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno dice o escucha 13, 14 años, está sintiendo una especie de inmenso agotamiento, ¿no? Me da hasta escalofrío escuchar que tenemos 14 años en esto, porque efectivamente ha sido un momento muy difícil del país, un momento en el cual, por una parte, tiene de interesante que se reivindicó la actividad política. Venezuela había abandonado mucho el interés por la política y pues esta especie de tensión permanente ha hecho que la política flore, que existan nuevos partidos con mucho poder en el país, que además del liderazgo de Chávez y el entorno militar que lo rodea, existe un nuevo liderazgo, una generación de relevo. De hecho, el candidato de la oposición pertenece, de la Unidad Democrática, pertenece a esa nueva generación, pero ha sido un periodo muy lamentable para el país, en general en cifras. Mayor inflación, casi se triplicó el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, un deterioro en la calidad de la convivencia, polarización política, violencia política también, ubicación de Venezuela en los más altos índices de inflación de América Latina. Es decir, por donde quiera que veamos, vemos un país de alguna manera que ha sido destruido en su institucionalidad democrática, un país en donde la autonomía de poderes ha sido eliminada prácticamente y un país que en varios momentos se ha sentido incluso cercano no a la guerra civil, que es mucho decir, pero sí a momentos de tensión violentos, un poco por la intolerancia y la incapacidad para negociar del presidente. Yo diría que en Venezuela se inauguró el autoritarismo del siglo XXI, que ya no es igual a las dictaduras del siglo XX ni a los estados comunistas, y que esa experiencia la estamos padeciendo la mayor parte de los venezolanos que no compartimos ni las ideas, ni los métodos, ni las acciones de este gobierno. Ya que mencionas al comunismo y a los fenómenos del siglo XX, ¿cuál es en tu opinión la ubicación del presidente Chávez como perspectiva ideológica o política y de un solo golpe, para que conectes, que también lo mencionaste ya, lo que pudiera ser una orientación ideológica de Enrique Capriles, de la oposición? Sí. Se ha especulado mucho sobre la confrontación izquierda-derecha, que Capriles es el candidato de la burguesía, si pudieras... Sí, caracterizar ideológicamente a Hugo Chávez y su proyecto es muy difícil. No es un modelo comunista tipo cubano, tipo soviético, entre otras cosas porque esto es básicamente un capitalismo de Estado y porque acá hay tantos, no se ha superado para nada, por suerte aún, la economía de mercado. No es una dictadura militar porque aquí hay partidos políticos, digo dictaduras militares de derecha. Hay partidos políticos, mal que bien, existe todavía los medios independientes, cada vez menos, pero existen. Hay elecciones, es decir, eso lo hace muy difícil de caracterizar. Yo diría que es una mezcla, la personal de él es una mezcla de la mitología revolucionaria guevariana, de la mitología independentista del siglo XIX, creada alrededor de la imagen de Bolívar, de el cristianismo primitivo,
mezclado con un poquito de militarismo a lo Pinochet también. Es decir, es una mezcla, es difícil de ubicar además incluso en el esquema izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda contemporánea promueve cosas como, por ejemplo, la descentralización, está en contra del presidencialismo, está en contra del militarismo. Estoy hablando de la izquierda no marxista. Es decir, todos los elementos que podrían definir los partidos socialistas europeos o la socialdemocracia latinoamericana, Chávez se ubica más bien en la ultraderecha de eso. Y yo creo que lo que predomina es un pensamiento militarista, autoritario, centralista, personalista y sobre todo totalitario en el sentido que no cree que los adversarios políticos son esos adversarios, sino que los considera enemigos y por lo tanto quiere eliminarlos, quiere, como el dicho, pulverizarlos. Y en el dilema de izquierda-derecha eso hace más grave aún, aunque cada vez ese esquema explica menos cosas. Sin embargo, en ese esquema en Venezuela no hay cartografía, porque la presencia o la omnipresencia de Hugo Chávez se convirtió prácticamente en el único hito que define tu posición. Estar cerca o estar distante de él es lo que define las posiciones en Venezuela. Yo creo que una de las cosas importantes cuando todo esto pase es que se reconstruya una cartografía política donde esté claro, bueno, quienes defienden la hegemonía del mercado, quienes defienden la intervención del Estado, quienes defienden un poquito de cada cosa y poder reconstruir de nuevo para que el elector pueda fijar posiciones, no solamente quién está o no está en contra de Chávez. Gracias por acompañarnos aquí en Piedra con Aleta, lo humano en términos sencillos.